Ahora sí, grabando y todo, bienvenidos a la clase del 21 de junio del ASNA. Feliz Día de la Bandera, ahora que nos vemos, y es lo puse en el mail que salió el otro día, ahora que los tengo acá. Feliz Día de la Bandera, me han llamado así porque la bandera se crea en febrero, pero el que muere ahora es Belgrano. Entonces, Día de verano, paso la inmortalidad está en verano, ¿sí? O sea, no queda bien de la bandera, pero claro, ¿quién te va a festejar un feriado en febrero como el natalicio de Martín, creación de la bandera? ¿Vos te la mano o tienes alguna duda? Profesor, no tengo disponible yo el material con respecto a la unidad 3 clase 1. ¿De clase 1? Bien, a ver, Sí, Mario. no está disponible. A ver, ya te muestro lo que sería el material de clase 1. Acá en realidad es guía de lectura de radicalismo, Marcaida, ¿no lo tenés? ¿Ese? Sí, este sería el texto a leer, que es el de Teresa Marcaida, de Radicalismo y Experiencia Democrática. Si no lo tenés, Mario, mandame un mail y yo te lo paso. Lo tengo descargado en la compu. Pero son este y... Qué unidad es? Perdón, discúlpame, la unidad. ¿Cuál unidad? ¿Eh? Sí, ¿en qué unidad está? Ah, perdón. Ahí vamos. Miren, quería hacer el recorrido con ustedes. De la primera unidad, la clase 1 fue de radicalismo. Luego la clase 2 ya fuimos con década infame. La unidad 2, clase 2, fue peronismo. ¿Sí? Y hoy estaríamos entrando acá. Ah, no mostrado, dice. ¿Puede ser que no desaparezca? Sí, esa como Esa que es la no que no se puede tenemos. entrar. No la tenemos. No Está está disponible. habilitada. Mira. No está habilitada. No está habilitada, exacto. No deja entrar. No Dejémosla así. me Sí, de hecho igual... tengo del OneDrive, tengo la bibliografía de la unidad 3, pero no está habilitada. Tranqui, no hay problema. Debe ser porque deben considerar esta semana de examen, ponele, y por eso debe ser que no esté habilitado. Igual yo si quieren después eh, sobre... Ahí se los mando. Cosa que ya lo tengan y nos ahorramos esperar a que aparezca. Pásenme ahora acá tostadito. Ahora lo ponemos acá. Punteados. Esperen que así veo mejor. Primer parcial sobre este mail que salió ayer, les voy a mandar ya el texto de Catch. Ahí voy a revisar. 25. Ah, tranqui. No es tanto, pero suma volumen. Esto ya 3 clase 2. Chequeo antes de meterlo. 3 clase 2. Pero creo que acá había un error. Ah, no está bien. Sí, bien. Unidad 2, clase 2. Unidad 2, clase 2. No puedo dar 2 clases 2, pero bueno, no pasa nada. Dejo acá ya adjunto el texto de Catch. Por favor, compártanselo entre ustedes en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ahí salió. ¿Sí? Se quedan por irlo chusmeando. Yo quiero abrir en paralelo. Los puedo ver a ustedes. Y ahí. ¿Bien? Bien. No, vas, hola. Perfecto. Dale, porque están Samuel empezando ahí, sin la calculo que lo hagan. Lo manden por WhatsApp. Igual salió ahora por mail, así que pregunta, ¿se escucha bien o quieren que traiga para subir? ahí, el Se escucha bien. ¿Me escucha bien? Bien. Les pido un segundo, déjenme ir a ver si no queda profesional lo que es. Déjenme ver el arroz porque si no apago el fuego, así no se me quema toda la casa. Un segundo. Ya vuelvo.
bueno. Sandra te está llamando. Sí, sí, acá, mirá. Acá. Seguimos vivos de milagro. Bien, acá estamos. A ver, el texto de Catch va a partir de 1955 en adelante. ¿Sí? Ya de hecho, vamos a la base de golpe, proscripción y partidos políticos. Vamos a arrancar con la Revolución Libertadora o, dependiendo de la postura ideológica del que escriba, puede ser también llamada Revolución Fusiladora, porque hubo unos asesinatos en el basural de José León Suárez. ¿Sí? Entonces, bien, tenemos acá. Ahí tenemos la asunción del general Leonardi, 23 de septiembre de 1955. Otro interesante, ¿eh? O sea, a más de uno se le llena el pecho de pelito y... Vamos a hacer chistes, riámonos de esto, porque si no, se vuelve muy aburrida la clase. ¿Sí? O sea, del otro lado teníamos en su momento Perón, Perón, alpargatas y todas las cuestiones, como decían. Ahora tenemos de este lado el... Este, ahí justamente el texto ya nos hace ese primer llamamiento de decir, bueno, este, para los protagonistas y las generaciones que los precedieron fue una revolución libertadora, fusiladora, según el cristal con el que se miraba. Para los estudiosos que intentaron comprenderla, se abre un nuevo periodo histórico que se describe, descripto en términos de... No me está llegando la presbicia por poco, pero no nos vamos a hacer los jóvenes. Ya, dice, en algún momento iba a pasar. Plan dental. Pero bueno, dice, se abre un nuevo periodo histórico que fue descrito en términos de semidemocracia por la proscripción del peronismo, parlamentarismo negro, porque el ejercicio de la política fuera de los canales institucionales, empate, porque cada uno de los actores tenía la capacidad para bloquear proyectos de sus adversarios, pero era incapaz de realizar los suyos o, como imposible, dado las dificultades de ganar las elecciones sin contar con el voto peronista y de conservarse en el gobierno sin el apoyo del ejército, proscribía el peronismo. Irónico. Bueno, hay un presidente que va a hacer todos esos juegos, que va a ser de 1958 al 62, que va a ser Frondizi, que va a jugar con que el peronismo lo vote, pero lo mantiene un poquito lejos del ejército, pero los acerca a la democracia, al peronismo, haciendo elecciones en provincia de Buenos Aires, pero los tiene que sacar porque el ejército se le viene encima y no termina bien, como podrán imaginar, pero bueno, acá tienen muchas descripciones para el mismo periodo. Esto sería desde 1955 hasta 1973. ¿Sí? Esperen que... ah, hacemos así. Ah, se ve bien ahí, perfecto. Bien. No, quería ver cómo quedaba el texto bien armado. De hecho, una de las frases que al subir Leonardi, digamos, al gobierno es, acá no hay vencedores ni vencidos. Una frase bastante fuerte porque esa misma frase la dijo Urquiza. No hay nadie que lo pueda decir, sí, yo estuve ahí, pero es lo que se repite siempre en la historia, que Urquiza cuando gana la batalla de Caseros dice ni vencedores ni vencidos. ¿Sí? O sea, parecía tomar una postura. De hecho, creo que después por eso el peronismo toma a Rosas como referente, porque si ellos hablan de Urquiza, nosotros vamos a tomar a Rosas con él. Pero anacronismo de todas partes. ¿Sí? Después tenemos este, primero, a ver, quiero saber con qué
conocimiento previo estoy trabajando acá. 1955 a 1962. ¿Qué podrían comentarme primero del golpe, de la transición hacia Frondizi y de Frondizi? Que recuerdan, escucharon, saben, les contaron. Los oigo y leo. ¡Wow! Se comieron los datos. ¿Están ahí? ¿Estoy hablando solo? Ok. Están tímidos. Están comiendo. Estamos mudos, no recordamos nada. Tranqui, ¿no? La historia no es recordar, ¿eh? Cada vez que yo quiero recordar el nombre de algún ministro, hago, y pum, busco en Google, porque no puedo. De turno, pero igual un poco, no hay problema. Bien. A ver. Lo que veo es que se repite mucho una cuestión cíclica de la historia argentina, por lo que veo, porque otra vez aparecen los conservadores, otra vez parte de la iglesia, o sea, el derrocamiento también surge porque es un conjunto de varias, o sea, de varias, digamos, una masa bastante grande, digamos, para poder derrocar al peronismo, lo que veo. De hecho, es Otra vez, veo que es muy cíclico todo, ¿no? Que se va repitiendo los actores, digo. pareciera, exacto, Hugo, pareciera en ese momento como que si esto lo llamamos a lo que es la opinión política, acá donde podemos fundamentar, estamos en un bipartidismo de peronismo-antiperonismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá el texto justo arriba dice, tras el objetivo de poner fin a la presidencia de Perón, concluyeron radicales, intransigentes, unionistas, conservadores, socialistas, demócratas cristianos, grupos nacionalistas, y hay que agregarle católicos y comunistas. Explícame cómo todos estos en la misma bolsa contra fue el primer radical intransigente en ser elegido por voto popular. Pero dice sí, es correcto. De hecho, es como salvando, extrapolando los tiempos, decir, bueno, hoy tenés lo mismo, tenés un peronismo con todas sus simbiosis internas versus Cambiemos con todas sus simbiosis internas también. Y en el medio te aparecen 2, 3 jugadores más, tipo de izquierda y Blake hoy por hoy. Sí, o sea, tenés esos 4 jugadores, pero es como que o vas al sector centro entre peronismo y Cambiemos, o te vas hacia los extremos, hacia un Milei o hacia Lo que veo que sí. No, digo que, o sea, muchas ideologías que discrepan bastante entre ellas, pero el objetivo era unirse y derrocar nada más. O sea, era como decir, bueno, nos juntamos y después vemos qué hacemos. No había una planificación ni nada de eso, ni una proyección. Exacto, sí, sí. Es como decir, ya, no me imagino un comunista con un católico diciendo, che, todo bien, pero hay que sacarlo a este. Después vemos qué hacemos entre nosotros si Dios existe o no existe. O sea, raro, exacto, pero es como, en términos militares, es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si Perón se tiró contra la iglesia es mi aliado. Si Perón se tiró contra el campo, es mi aliado. Similar al 2001. Salvando que no tuvimos bombardeo en una plaza, ni tantos muertos. De hecho, el otro día encontré el dato de los granaderos muertos durante el bombardeo del 55. Dije, wow, chapó por esos tipos. O sea, me refiero a la unidad de granaderos como defensores del presidente. ¿Sí? O sea, no importó que viniera alguien del ejército enfrente, 16 ofrendaron la vida por salvar al presidente de ese momento. Eso es realmente decir, hago un juramento y no me importa que el de enfrente sea mío, yo banco mi juramento. Sí. Tampoco es el tema. Dime con quién andas. Bueno, sí. Bueno, creo que es un poco también lo que dijimos en la clase anterior, que Perón, también el peronismo se encargó de unir a a toda la oposición, los unió a todos. Ese creo que fue el error táctico, si se puede decir, en términos militares de la estrategia de Perón. Sí. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor puede haber estado demasiado
sesgado por el clamor popular y bueno, y todo eso, ¿no? Sí, También había mucha gente que decía que le hablaban mucho a Perón, que si bien era una persona que tenía muchas ideas fuertes, pero tenía muchas personas cercanas que a veces le contaban otra realidad o que bueno, que a veces distaba un poco de lo que otra clásica que es pasó como siempre. sí, claro, a Irigoyen decían que le escribían los diarios, a Perón le contaban otra. Y aparte es, si a Perón le contaban otra y le llegan a la plaza con 1 millón de personas, decís, pucha, entonces esto es verdad. No, la verdad que como primer mandatario no creo que tengas tiempo para salir a contrastar lo que te dicen. Es tipo como, me escapo a escondidas de Olivos en la moto y vamos a ver otras realidades. Los granaderos están haciendo, Dios mío, se le escapó el presidente. Es muy gracioso. Igual. Creo que si un día llegara a ser presidente, haría eso. Tipo, están todos durmiendo así, ¡pua! A la mierda. Me escapo de Olivos y vuelvo a la mañana siguiente como, hola, ¿qué tal? ¿Usted por dónde salió? Ah, misterio. Así de simple. Solo para darles una bromita. Después si me cagan a palo fuera, otra historia. Pero todo depende de uno como sea, ¿no? Pero sí, a ver, hablando con el diario del lunes, que es lo divertido de a veces de la historia, es como, podés tener malos asesores, podés tener asesores sesgados por tu ideología, que no está mal, porque por algo lo tenés ahí como asesor, es alguien que cree y piensa igual que vos. Pero si alguien te pregunta, che, eh, ¿qué onda el campo? ¿Están bien o están mal? No, estamos bien, el YAPI está funcionando. ¿Seguro? Yo veo menos plata. Tranquilo, general, todo va a estar bien. Es como, no me digas eso. Es decirle tranquilo a un político es como, me parece que debería tomarlo como, ok, entonces está todo mal. Pero bueno, lo primero que va a ocurrir va a ser un enfrentamiento, digamos, entre los sectores internos de los militares. Aquí, ¿A qué voy con esto? Leonardi era como decir, quiero una transición ordenada hacia el adiós. Y otro presidente que el 19 se ponía a mirarme a las 19, sí. Sí, 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 sí. Pero estaba ahí. O sea, no está haciendo la broma que yo quiero hacer si yo fuera presidente. Igual no puedo, ya me vetaron la carrera, porque tengo ojitos claros. Entonces, todo lo que tengo ojos claros es malo. Caballo, ley, yo. Y van a decir, sí, usted es malo cuando le corrige los exámenes. Ya lo sé, me lo veo venir. Pero bueno. Chascarrillo. Así es. Bien, o sea, lo primero que va a ocurrir, volviendo acá, es dentro del grupo militar, por ejemplo, estaban los que estaban con Leonardi, era como, bueno, hagamos una transición ordenada, a ver, calmemos las aguas con los peronistas, vayamos bajando, es como, vengan conmigo que vamos a ir bien, pero cumplir el objetivo impuesto por su autoridad. ¿Eh? ¿Quién, Alejandro? Por ahí, como antes hablaba un presidente del otro. Ah, me perdí, no, claramente. Será como que dices, no es. Acá. Escuché una voz del más allá, por eso frené. Bien, a ver, tenemos, dice, más influyente que nunca desde su participación en los sucesos de septiembre, Rojas impulsó la formación de una Junta Consultiva Nacional de Partidos Políticos, el Partido Comunista, incluido a priori de la misma, claro, porque acá es todo dentro del capitalismo. No importa que seas comunista y participes democráticamente, tus ideas no corresponden. Afuera. Es como, yay, hacemos un asado. Sí, estamos todos invitados. No se aceptan comunistas. Pero me dijiste que estaba invitado. Sí, sí. Acá. Espera acá afuera y te tiramos un besito por arriba del muro. Es como, no se aceptan amigos. Aceptamos socialistas, no comunistas. A efectos de contrarrestar el poder de los lonardistas. En el interior del país se formaron juntas consultivas provinciales que ayudaron a los interventores federales a ejercer su flamante autoridad. O sea, todos los mandatos de las provincias cayeron. Es decir, no es solo el presidente. Presidentes, gobernadores, y calculo que hasta el gobernador e intendente todas las cabezas rodaron, y más si eras, ¿no? Si eras peronista, es como, y si eras radical que te simpatizaba el peronismo, creo que también te invitaban a salir, ¿no? Porque recordemos que estaba esa tendencia también, como bueno, pero nada nuevo bajo el sol. Hoy tenemos radicales peronistas y peronistas radicales.
Entonces, yo creo que si vuelve Irigoyen y Perón le das una metralleta a cada uno, empieza a bajarlos uno por uno. Diciendo, ¿qué? Yo pienso diferente que él. Ta, 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 ta. Pero bueno, en fin, es divertido imaginar una serie de cómics con los Vengadores tipo, pero peronistas y como si fuesen los de Iron Man y irigoyenistas que fueran como los Capitán América y que se pelearan entre ellos. Pues, pará, acá tenemos infiltrados tipo Hell Hydra. Sí, y ahí pones a todos los que dicen, yo era de acá, pero estoy acá, pero vos para allá, por ahí. Buena idea, patente con idea. Había un programa de muñecos, no sé si te acordás de Canal K, que Suena eran como como títeres así, que aparecía Perón, aparecía Balbín. Eran como unos títeres, así como unas máscaras. En YouTube. Hace bueno, mucho que pasa. después lo busco Viejísimos. entonces. Canal K se llamaba. Bueno, la Canal K te da una idea. No, no, pero esto es muchísimo antes, ¿no? Esto es, creo, década del 80, 90, no sé, por ahí de haber No, sido. perdón, mala mía. Hace muchísimo. ¿Ven cómo, ven cómo una letra hace que de repente asocies todo ahora y no tiene nada que ver? Pero bueno, es en la inercia que vivimos de decir, no, bueno, quiero un kilo. Kilo, dijo acá, esquina esta. No, pará. Tango una cosa así tremenda, pero bueno. Ahora, solucionada la cuestión interna, digamos, de el, ¿qué hacemos con, ahora que estamos en el poder los militares? A Leonardo dicen, gracias por tanto, perdón por tan poco, ahí tenés un auto, pero ahí tenés un auto, chau. Va a subir Pedro Eugenio Aramburu, que ya viene con un tinte, digamos, diferente. Dice, es un ex agregado militar de Estados Unidos. Fue recibido con beneplácito por el conjunto del arco político. Radicales, conservadores, socialistas, demócratas cristianos coincidieron en el diagnóstico. Se había echado por tierra los intentos nacionalistas de torcer desde adentro el sentido democrático de la Revolución de Septiembre. O sea, esto habla de la Revolución Libertadora. Como era, bueno, querían, sacamos al tirano, pero Leonardo era como que quería meter, dijeron, chau, pum, pongamos a Aramburu y Aramburu va a llegar con su decreto de prohibición de nombrar al tirano de puesto. Toda simbología, todo cartel. Martínez es el de Canal K que me dijiste, ¿no? Me lo dejo ahí guardadito de costado para poder verlo después. No sé si se abrió, ¿no? Me lo copio. Bien, entonces, de hecho dice, por ejemplo, las consecuencias de los objetivos mencionados, la de arriba, eran transición política que se avecinaba, ¿sí? Pero reducción colectiva de las masas peronistas. Qué nombre simpático para decir proscripción. Hay que reducir las masas peronistas. Es como si fuese, bueno, un bolo de masa que hizo mucho hay que desleudarlo y aplastarlo un poquito. Que igual te estaba diciendo lo que querían hacer. Dice, las consecuencias de los objetivos mencionados suponían el despliegue de un conjunto de medidas combinadas la persuasión con la represión, desde la didáctica de ilustración de hechos de corrupción como traición a la patria, adjudicados al tirano prófugo, por la Comisión Nacional de Investigación, hasta la imposición y el ejercicio de normas de exclusión. El presidente Aramburu intervino por decreto de la CGT, disolvió el Partido Peronista e inhabilitó a sus integrantes para obtener empleos en la administración pública y proscribió a los representantes gremiales a quienes habían ocupado cargos sindicales desde 1952. Es decir, si vos venías de lo que 1950, 46 como dirigente sindical, todo bien, como podemos hablar, pero en el 52 ya suponían que eras demasiado peronista. Como que hay una cuota admisible de peronismo según esto, porque, bueno, del 46 al 52 seguramente también eras peronista, pero bueno, Aramburu entendía que eran diferentes las aguas ahí. ¿Sí? ¿A qué va con lo de investigación? Por ejemplo, se va a sacar un libro que, no me acuerdo si se llamó el libro azul, que era, hablaba por ejemplo de la Fundación a Perón, como diciendo, estos chicos pobres comían 3 veces a la semana carne, una vez pescado y 2 veces pollo, qué malcriados. Recordemos, si venimos de la década infame que quemaban comida, o sea, quemaban todo lo que fuera hacienda,
un compañero de ustedes comentó, no me acuerdo el nombre, pero comentó que tiraban vino por las acequias, que se quemaba todas las cosechas para mantener el precio, en vez de decir, hola, tengo hambre, che, tengo esto acá acumulado, dáselo y que se hagan el pan, no le vas a dar el pan. Dale la harina, hacete el pan, no es tan difícil. Junta agua, sal, huevo, y este, y esa comisión se encargó de muchas investigaciones hacia adelante. De hecho, ahora que lo pienso, cuando fue el cambio de mandato entre Cristina y Mauricio Macri, me acuerdo que también sacaron un informe del tipo de el estado de la cuestión. Había cosas muy simpáticas de leer, como que a un ovejero alemán le habían pagado, ponerle como 80.000 pesos para filmar algo para fabricaciones militares y nunca se le dio al aire. Eh, Y bueno, pero nada, también me lo bajé eso en su momento, dije, para, tengo que leerlo porque si no vieron cómo es la caja boba, o sea, la tele o YouTube o eso, te hacen el recorte de tiqui, 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 tiqui. Ok, sí, bueno, pero fabricaciones militares, ¿de dónde venían? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo estuvo en el 90? O sea, no digo que te voy a pagar 80.000 pesos a un perro, pero es como, leamos todo. Este, había algo sobre los trenes que ahí sí dije, la está fichando. Pero no me lo estoy recordando ahora. Pero igual, búsquenlo, no sé qué con la palabra de esta persona. El informe ese estaba bastante bueno, era como el estado de la cuestión, algo así. O sea, parecía a esto, ¿no? Es como cada vez que se va, o sea, ahora cuando se vaya el presidente actual, porque no va a reelección, Alberto Fernández se lo dijo, entonces significará que el que venga atrás va a hacer una investigación del estado de la cuestión, o sea, de ver cuánto tengo, con cuánto entraron, con cuánto me dejaron y por qué voy a hacer, qué tengo para trabajar. O sea, es como comprar un... Depende de quién gana. eh, yo, a ver, si gana el que gobierna la ciudad de Buenos Aires, te la afirmo que lo hace. ¿Por qué? Porque le va a encantar hacerlo. Porque le encanta dar pauta publicitaria. Y como mi canal no monetiza, puedo decirlo. No me paga la ley. Aunque me pagara, diría, "Está bien, las cosas como son. Blanco sobre blanco, negro sobre negro, hay un gris, se chapa". Pero, eh, nada, es una opinión mía. Ojalá que no esa es otra opinión mía. Bueno, yo ya conozco cómo administra acá. Entonces, eh, a nivel nacional, no puedo hacer hipótesis hacia adelante. Perdón, me puse nervioso y tiré el mate. No se puede hacer. Si pudiera ver el futuro, hubiera visto hoy a la mañana y apostar a 6 números del loto. Me estaría imaginando a ver quién va a ganar las elecciones. No. ¿Para qué? Si yo voy a tener que seguir trabajando, levantándome todos los días a laburar. ¿Para qué tengo que preocuparme? Es como si hubiera una apuesta de decir, ganás 10 millones, 10 trillones de dólares por adivinar quién gana las elecciones. Ok, me pongo así. Mi vida no va a cambiar porque gane uno u otro. Yo voy a tener que seguirme levantando, a ir a trabajar para todo lo que tengo que hacer. Sí, yo lo hago con gusto porque me gusta lo que hago. ¿Sí? Y ellos van a tener que hacer lo mismo, porque si no lo hacen, es como si llegas a las 7 y no, voy a dar Netflix y decís, ay, chabón, no, pasate la boca. Yo me acuerdo de mi primer pensamiento sobre Macri presidente, que fue, está en el balcón de la casa, por favor que no baile, que no baile, está bailando, está bailando. Dije, ok, eh, solo eso se me ocurrió en ese momento. Porque que esté seguro que va a bailar, no, que no baile, que no baile, y baila. Volvamos para acá. Tiene que ver porque es peronismo antiperonismo, por ser. Pero bueno, eh, tenemos acá un par de cuestiones. En junio del 56, un grupo de militares retirados apoyados por civiles impulsó un levantamiento que fue encabezado por el general Juan José Valle. Intentaron ocupar infructuosamente la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, o sea, la ESMA. Se hicieron fuertes por breve tiempo en el Regimiento 7 de Infantería de la Plata. Asimismo, un grupo de civiles realizó acciones aisladas en la toma de la radio LT2 Rosario, o sea, grandes centros urbanos. ¿Sí? El uso de la violencia política por los políticos estaba en consonancia con las instrucciones emanadas por el líder en su exilio. O sea, Perón desde el exilio ya empezaba a decir, hagan lío para que yo pueda volver. O sea, como que esto no se mantenga en canales tranquilos.
De hecho, va a ser justamente una de las posturas de la bibliografía, por su modo de, en la proscripción del peronismo va a haber continuamente tensiones y violencia, ¿sí? Porque algunos van a acusar a otros de más peronistas que Perón, entonces no está bien, porque Perón es uno, no dos, pum, bomba, ¿sí? Y si no, pregúntenle a Bandor. ¿Sí? 18 civiles fueron ejecutados en Lanús y un grupo de obreros, al parecer no vinculados de modo directo con la sublevación en el basurero José León Suárez, que uno sobrevive y es el que se lo cuenta a un periodista, un militante peronista, que es Rodolfo Walsh, que escribe Operación Masacre. ¿Sí? El contexto descrito opera para canalizar las tensiones internas de la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Acá es donde va a haber un quiebre interno en la Unión Cívica Radical, como diciendo, che, todo bien, pero no podemos estar apoyando a estos tipos que están fusilando gente, no es a lo que vinimos, entendemos que había que sacar al peronismo y que fuéramos a una transición democrática. Ya van 3 años, o 55, 58. ¿Sí? Empecemos como a convóquennos a las elecciones. Entonces, miren por ejemplo esto. La abstención distaba de ser concebida como un mero instrumento de resistencia pasiva, sino que formaba parte de una estrategia más amplia orientada a estimular el levantamiento armado cívico-militar contra Perón. En el 54, ambas facciones cuestionaron la legitimidad de las elecciones, que permitió a Frondizi convertirse en presidente del Comité Nacional, y tras la caída de Perón, la presunta tibieza de Frondizi en la lucha antiperonista era ya una cuestión de críticas directas contra él. En el 55, Sabatini, que es el que le reprocha haber pidieron soluciones serias, eh, serían dadas por las urnas, dice, por la libreta de enrolamiento y por radioemisión bajo licencia de la dictadura, en alusión a los discursos radiales autorizados por Perón en julio de ese año. Nada, acá un poco para entender el contexto es, eh, esa violencia no va a ser solo de peronismo, antiperonismo, o sea, sino que también va a ser, esa bomba va a ir generando esquirlas y fragmentaciones internas, ¿sí? El radicalismo creando esta división entre Frondizi, que cuando se convoca elecciones, ¿sí? Va a ir directamente a una entrevista con Perón y va a decir, che, mirá, eh, si vos me das tu apoyo y el peronismo no me vota, yo con el tiempo puedo hacer una transición a que pueda levantar su veda electoral, su proscripción, y de ese modo puedan acceder a algún cargo o alguna gobernación, ¿sí? En ese sentido. Pero vayamos viendo para dónde va. ¿Sí? De hecho, tengo que querer ver algo acá. Esa es la convención constituyente, pero no mucho más de eso. Acá tenés la división de la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo, o sea, los dos bandos bien marcados. Uno va a estar con Frondizi y el otro creo que es con Balbín, si mal no recuerdo. Acá ya Balbín marcaba su pseudo antiperonismo, por decirlo de algún modo, ¿sí? Para esta época dice ¿cómo es? Dice, la iniciativa gubernamental estuvo inspirada en la necesidad de construir un diseño institucional para facilitar la erradicación del virus peronista, por ejemplo, a través de mecanismos electorales de representación proporcional capaces de potenciar la influencia de los partidos minoritarios. ¿Sí? No en vano, en lugar de aplicarse la ley Sáenz Peña, los comicios fueron realizados con el sistema DOM. Esta no me la acuerdo que es el sistema DOM. Creo que es el tema del voto, pero justo ahora decís que es el sistema DOM y cómo repartir el voto. Justo tengo el primero, no gracias. ¿Quién fue? DOM. ¿Cómo funciona el sistema de votación proporcional? Elección proporcional, los ciudadanos no votan directamente personas, sino un grupo de personas postulados por un partido político, siendo el mismo voto que se emite para candidatos de mayoría relativa se suma con el partido al que pertenece la otra. Ok, bien, o sea, no es un voto directo. Sí, Es como parecía la de Lemas, parece. Mazo, pero digo, se va sumando con el, o sea, es como que le sumás al partido, no el candidato, una cosa así. pareciera, ¿no? Porque esto es, exacto, dice, y después eso se distribuye proporcionalmente, es como decir, bueno, vos tuviste
30% de los votos que representa tanta cantidad de candidatos adentro. O sea, eso está ocurriendo, eso ocurre hoy, ¿no? Ahora me queda la duda. O sea, tenemos ese sistema. ¿El sistema dónde? Porque no es que el que gana con el 50% ocupa el 50% de las bancas. Que bueno, de las bancas que estaban en juego, vos tenés tantas. Ah, bueno, fijémonos. A mí me parece que no. Ese más o menos ese sistema lo tenía implementado en el noroeste argentino, aproximadamente lo que pasó en San Juan, que tenías un montón de partidos, pero siempre con un solo candidato. Ya. Es como siempre. Soja Como masa. como dijo anterior Hugo, en la ley de lemas, sería algo Sí, parecido, claro. porque la cantidad de votos que saca es la cantidad de diputados o senadores que va a tener cada provincia. No es tan donce el sistema. Sí. La ley de lema es la que puede ir un candidato en varias listas. Correcto. Sí, sí, sí. Qué avivada, ¿no? Porque Sí, pero no bueno, son partidos, son lemas que pertenecen al mismo partido, o sea, no, es distinto. claro, es No como, es, como decía Cristian, sí, eh, cuando hay diferentes partidos, cada partido pelea por su banca y bueno, va a llevar su banca. En la ley de lemas se aplica, todos suman a un partido en general, hay diferentes lemas, claro. Wow, o sea que pero son de en un una mismo lista ponemos partido. otros tres, en otra otros tres, pero todos somos, por ejemplo, el partido eh, Revolución Intransigente y de repente, En San Luis nosotros votamos, hasta hace poquito votamos justamente la ley de lemas y había un lema que era, supongamos, el del oficialismo o el viejo llamado PJ, que ya, bueno, es viejo ya, no existe. sí, Y estaba la oposición que venía del lado de Cambiemos, etcétera. sí, Dentro de esas dos, de esos dos lemas, había un montón de sublemas, ¿sí? sí. Tenían infinidad de candidatos, o sea, vos entrabas a votar, había, no sé, cualquier cantidad de 35 sublemas había, O sea pero que, sumaban todos a uno solo. claro, o sea Martín, que, lo pasaron por la televisión donde era impresionante, o a mí me llegó una foto donde, no sé, eran un aula, estaba toda llena de, vamos a decir, de votos. Sí, es lo mismo, sí, sí, Impresionante, sí, 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 sí. en definitiva, iba todo el mismo partido. al mismo partido, sí. Había dos candidatos a gobernador, dos, tres, Sí, y después había un montón de candidatos por los sublemas que podían sumar, pero bueno, era todo un quilombo. Perdón, ¿no? hubo. Sí, No, no, justo es lo que decía Martín, no, puse sin querer. Pero claro, era eso, el lema es el partido, los sublemas son, empiezan a ser los candidatos de ahí para abajo, y van sumando de abajo hacia arriba, con el que más, y después hace una sumatoria de votos y ahí se sí, van asignando los cargos, digo. bien. Eh, no, me acaba de venir una epifanía a la cabeza, que es como, por ejemplo, el peronismo, Unión, Todos por la Patria, quiere con una lista única. Y Cambiemos va con distintas listas. Que es más o menos lo que creo que en Chaco pasó algo así. Es como que iban, Sí, después terminan acordando, si van a balotaje terminan acordando a quién apoyan y bueno, en fin. sí, tal cual. Bueno, sí, como las paso. Pero las paso, esta es una opinión del profe, no otra cosa. Las paso que tienen que ser internas del partido. Yo no tengo porque si no, en ese sentido es poneme todos los partidos, todos los candidatos y yo elijo 10 candidatos para la primera vuelta. Eso sería una paso. Que yo realmente filtre de todo, no es de uno, filtre de todo. Era como se hacía anteriormente, Mm, que cada partido podía, tenías lo que serían las pasos, sino las internas abiertas, o solamente a los afiliados. sí, Claro, tal Pasa que cual, las PASO te garantiza un piso mínimo para llegar a las, digamos, a las generales, ¿no? sí. Aunque acá hay algunos medios digamos. chanta que creo que lo usan para vivir. Hay uno acá en Capital que se Sí. llama Biondini, que Ah, presenta sí. todos los años, todos los años. Y, a ver, él no pone un peso en su bolsillo, pero después cada voto que obtiene, a él le da plata, supongo. ¿No es el Porque partido nazi o algo así? No. algo así, sí, sí, sí. No lo digo porque después YouTube censura esas partes, así que, pero sí, es como que está parando un taxi, pero muy arriba. Vamos a ponerlo en ese sentido. Y como, Es la parada del colectivo. sí, pero es como, es,
Bueno, no hay que analizar esa persona. Punto. No hay que no hay que gastar pólvora en chimán. Vamos a la cuestión que debe entender acá. Sí, pero ojo que sacó un porcentaje de votos. Eso es lo alarmante en la anterior. No es que no lo votó nadie. Sacaron una cantidad de votos, sacaron, ¿eh? No sé si 400.000, 800.000 votos, pero eh, lo votaron, ¿eh? Un punto casi. Miren esto, la ultraderecha de Biondini consiguió más votos. En el 2017 dice, Bandera Vecina consiguió 28.000 personas en la provincia de Buenos Aires. Superó a un dirigente piquetero. Sí. Biondini gastó 500 pesos, 545 pesos por voto y Unión Ciudadana 3. Qué hermosas notas. Porque después la que yo me pregunto es, en teoría después eso a la persona representa que le dan dinero, porque es como, si logro no pasar las pasos, pero si logro que me voten, y aparte que me pagan todo, porque es, no imprimo las boletas, no pago la campaña electoral, porque ya está, depende del espacio que vos me das. Está bien, voy a las 3 de la mañana después de Don Barredora, no me importa, pero es, soy Biondini, votame. Fin. Oh, somos unión vecinal, votanos. Y hay 6 personas votando, digo, eso es lo que está pasando con el tráfico. Decís, ok, listo. ¿Dónde es que vive esa persona los próximos 2 años? Tranquila, todo lo que están respirando me problema, así que estamos sujetos a todas nuestras miradas, de todas maneras. Pero vayamos a la parte interesante. ¿A qué se refiere? Es cómo se va a conformar el nuevo gobierno. Porque, a ver, ahí lo tenemos al muchacho Frondizi, aquí, ¿sí? Y en el centro tenés a Aramburu. Bien, acá tenés a Balvin. Este no me acuerdo quién es, a ver. Kraus, Julio C. Kraus. ¿Por qué me suena? Suena, me suena. Bien, pero vamos a la parte interesante. Una vez que gane Frondizi las elecciones con el apoyo del voto peronista, igual ojo en esto, opuesto, sentido opuesto del fragmentado arco político antiperonista, el 24% de los electores votó en blanco. O sea, por más que ven como el voto no es axiomático, a las pruebas nos podemos referir hoy. ¿Se puede repetir el examen, por favor? Sí. Miguel, por si acaso, el examen está en DBA, ¿sí? Lo voy a mostrar, así, ¿dónde está esa cosa? ¿Dónde fue que lo escribí? Comisión miércoles, ¿sí? Tengo que modificar algo de acá, que me acabo de dar cuenta que hice mal, acá lo tienen. Hasta el 28 habría tiempo de entrega, son 3 preguntas, están ahí, ¿sí? Creo que si no pueden entrar acá ahora, después lo modifico, así pueden entrar. Pero, a ver, cualquier situación particular, laburo, familiar, familiar bueno o familiar malo, eh, enfermedad, lo que sea, por favor me mandan un mail, me avisan y a esa persona le corro la fecha de entrega. Tengo esa posibilidad de hacerlo a través de la plataforma. ¿Sí? Si no, es como van a recibir un mensaje en EBEA, miren, les muestro. Por ejemplo, yo pongo acá calificar o ver envíos. Simulación. Voy a agarrar al primero porque está acá. Entro a calificar. ¿Bien? Ustedes lo van a recibir acá. Yo puedo poner un comentario acá. O sea, ustedes van a recibir un comentario acá, por ejemplo, si no tengo el examen, por algún motivo no presentaste el examen, listo. Pum. Por ahí me pueden poner, mirá, sí, no lo hice, entonces necesito ir al recuperatorio, no me da el tiempo, bla. Recuerden cómo es la nota. 1, 2, 3 es va a final, 4, 5, 6, si el segundo examen es 7, va a final. ¿Sí? O sea, todos los caminos conducen al final. Porque en mi caso, por ejemplo, ¿cómo es un recuperatorio? Hagamos de cuenta que el primer examen le vas mal en 2 preguntas. Digo, ok, recupera esas 2 preguntas. Considero que el modo correcto de hacer un recuperatorio es completando el conocimiento que faltó. Por eso yo hago una devolución después diciendo, mira, te faltó esto, esto y esto. ¿Sí? Nada. Eh, después del final, después del recuperatorio, si aprueba con 7, se va al final.
Y en el final lo único que haré es seleccionar para cualquier persona, sea el que va a final directo o el que hace recuperatorio final, el modo de hacer un final conmigo es sencillo. Es seleccionas una pregunta, que es casi como seleccionar un tema, y lo desarrollas por 2 minutos y medio. Yo no debo hablar, hasta pongo un cronómetro si quieren, después digo, ok. Y algún detalle que te haya llamado la atención de la historia argentina. Sí, listo. Después hago lo más antipedagógico posible en un examen oral, que es, ok, cállate. Eso significa que estás aprobado. ¿Bien? Sé que es antipedagógico, pero si escuchan eso de mí en un final, es que, ok, listo, cállate, estás aprobado. ¿Sí? Si empiezo a hablar, es porque ustedes me necesitan para decir, che, mira, necesito que me vayas haciendo preguntas, etcétera. Ok, yo hago el final como ustedes lo necesitan. Yo no soy una piedra en el zapato, yo lo que necesito es que ustedes completen, digamos, eh, todo su recorrido educativo. Para mí el recorrido, perdón, pregunta redundante. No, esperen que no vi la pregunta redundante. Ahora voy a buscar. Mi objetivo es que todos aprueben. ¿Sí? O sea, es tanto el que saca de 7 para arriba, como el que saca entre 4 y 6, como el que saca uno, 2 o 3. A mí no me pagan por hacer repetir gente. ¿Sí? O sea, a mí me pagan por hacer bien mi trabajo. Mi mayor logro es que todos logren el 7. Ahí como digo, ¡yay! Y si no, van a recibir un mensaje a los que tengan 4 o 6, 1 o 3. El de 1 2 3, por ejemplo, es tranqui, vamos a recuperar esto, no abandones, vamos que recuperamos con la última parte. Y en caso de los que tengan 4 o 6 es, bien, vamos que estamos a un paso del final. Es como, el camino será un poquito más largo. Todos queremos el camino corto. 7-7, chau. Pero vamos a ir así. Profe, respetando la forma, deberíamos hacer la entrega tipo electra a cada pintor. No entiendo la pregunta, Luz, perdón. No quise ver la compañía, por si acaso, la entrega no es a mi mail, tienen que subirlo acá en EBEA. O yo no puedo verlo porque tengo perfil de profe, no como estudiante. Pero si lo suben en PDF me va a aparecer acá, si es con Word va a aparecer acá. Bien, entonces, nada, en ese sentido, vamos por ahí. Vale, ya está bien. Y bueno, si llego a averiguar una cláusula que diga se paga el profesor por cantidad de alumnos reprobados, que esté a universidad, ¿no? Como, ya sabes que, pum, entran, entran y es una masacre. Pero bueno, volviendo un segundo a Frondizi para ir como cerrando ideas. Frondizi va a ganar las elecciones, ¿sí? Dice acá justamente, bien, 4 de febrero del 58. Perón anuncia una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Santo Domingo, donde se hallaba exiliado. Su respaldo al candidato presidencial, Frondizi. El acuerdo entre ambos fue el punto final de una serie de conversaciones que involucraron directores, directo, ¿qué? Al director de la revista, ¿qué? Perdón, justo, Rogelio Frigerio. ¿Por qué me suena ese apellido, Frigerio? Y el delegado personal de Perón, John William Cook. ¿Sí? En virtud de este acuerdo, Frondizi se comprometía a poner en práctica una amplia amnistía, reconocer legalmente el justicialismo y eliminar las trabas a la consolidación de la CGT. Las promesas de Frondizi eran suficientes garantías para Perón, seguramente no, pero dado que era fácil prever que los levantamientos de la proscripción afectaran la estabilidad del gobierno electo, por eso es posible suponer que, independientemente del cumplimiento de las promesas, Perón perseguía otros dos objetivos. En primer lugar, después del pacto ya no cabía hablar de la desaparición del peronismo. Este acuerdo lo relegitimó como actor político, o sea, es como antes era no hay peronismo, chao, porque no pueden ser electos, pum, afuera. Ahora de repente es como vuelven a la escena política, ¿sí? Y en segundo lugar, el pacto permite a Perón reafirmar su posición de predominio en el interior del justicialismo, es decir, no hay nadie, el justicialismo, peronismo es él, y si tiene su nombre, el partido se llama así, es como peronismo, menemismo, kirchnerismo, sos vos, no hay otro, no hay un delfín, como se dice en términos políticos, de yo te designo y te unjo a vos,
el poder no opera así. Y si no, a las pruebas me remito en términos electorales. Eh, Milei, ¿cómo le está yendo en las pasos? ¿Sí? O sea, puede hacer una re buena intención de voto presidente, pero eso no opera de que este le pasa el poder de candidatos a este. No es uno más uno, dos en la política. Todo bien, pero este que pones acá no nos gusta, pum, chau, afuera. Te están dando a entender algo también, ¿no? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Eh, por un lado, cuando dice el asumir va a estar muy condicionado. Los militares van a estar acá de cerca vigilando de que el peronismo no participe en absolutamente nada, ¿sí? Los sindicatos van a presionar para ciertas mejoras y durante la presidencia de Frondizi se va a alargar, según un historiador, que es Felipe Piña. Hay ciertas cosas que puedo rescatar de él. Sus fotos sabrosos, que tiene un programa de radio, TV, etcétera, bla, publica libros, este, con dudosas autorías, citas de autor aparentemente, pero hacen abordable la historia. ¿A qué voy con esto? Este historiador sostiene que durante la presidencia de Frondizi, para como mantener a los militares como diciendo, ok, ustedes van a tener poder, hace lo que se llama el plan CONINTER, plan de conmoción interna del Estado. Esto dividía al territorio nacional en tres partes, ¿sí? Uno para cada representante de la fuerza. Eso hacía que cada uno operara en cada lado. En ese sentido, el autor, el historiador Felipe Piña dice, es como el primer cheque en blanco que le dan a los militares para actuar en territorio y hacer lo que consideren necesario. ¿Sí? Es cada vez que se hable de conmoción interna del Estado, pum, el ejército de la calle o pum, la armada o pum, la armada, la aviación. Este, pero sacando esa parte, digamos, por el otro lado, el peronismo, a ver, tenía la proscripción, se la levanta, participa en elecciones, la gana, ahí los militares marcan la cancha, desconoce las elecciones, o sea, ya tiene dos enemigos. O sea, de nuevo, no te llevabas bien con los militares, es un cheque en blanco, ganan los peronistas, te llevabas bien, pero entonces te juntan estos dos acá en el medio, decís, quilombo, los separás. Pero al separarlos vos quedaste en el medio de nuevo, no quedaste ni bien ni con este ni con este. ¿Sí? En términos internos de la presidencia de Frondizi, hay ciertas cosas que funcionaron muy bien. ¿Sí? La economía, por ejemplo, tuvo cierta apertura económica, llegaron inversiones. Se hace como decir, si con el peronismo empezó la primera industrialización de la nación argentina, o sea, profunda. Recuerden que venimos de una sustitución de importaciones desde 1930 en profundo y unos talleres industriales desde 1920. O sea, talleres industriales, sustitución de importaciones, primera industrialización, industrialización pesada con Frondizi. ¿A qué es pesada? En esta época IPF tuvo un gran empuje, ¿sí? Pero también para poder tener un gran capital en ese sentido y poder foguearse y poder avanzar y llegar al autoabastecimiento, eh, necesitas plata. Entonces hace ciertas, como no puedes obtener dinero, lo que hace es que vengan las empresas extranjeras a poder activar los pozos petroleros, ¿sí? Hacer las concesiones con los privados. Hay donde algunos dicen, estás traicionando los ideales, ¿sí? Es como, pareciera que del mismo modo que si estás traicionando hasta los ideales del radicalismo, porque Alvear hizo YPF y a Irigoyen en el golpe del 30, el olor a petróleo de la Standard Oil parecía que estaba dando el golpe, o sea, decís, te fuiste en contra de los tuyos. Entonces, también los tuyos te van a ir en contra. Pero en esta época, por ejemplo, tenemos íconos de la industria argentina nuevamente, el Jeep, versión autóctona argentina, la estanciera, que es lo mismo que el Jeep, pero cerradito familiar, más hermoso todavía, te diría. Y cómo olvidarnos, ¿no?, de las primeras incursiones hacia el Gran Torino, ¿sí? Joya de aquí. Pero bueno, integración frustrada y planteos militares. Bueno, es muy largo el texto, lo sé. Hace todo un abordaje perdón, hago un sorteo rápido porque ahora. Hace un abordaje, digamos, de presidencia de Frondizi, todas las cuestiones internas, pero imagínense esto, Frondizi está dentro de una caja
que desde afuera presionan continuamente. Peronismo, oposición, su propio partido, militares. De hecho, vale la pena recordar que para el ministro de Economía de Frondizi es nombrado por la Revolución Libertadora, que no es otro que Álvaro del Sogaray, ¿sí? Y es el que lanza la frase de hay que pasar el invierno bastante largo. Desde 1955 para acá, hasta diría, pongo el punto porque por programa, hasta el 2001, una serie de ajustes sistemáticos sobre el aparato estatal. ¿Sí? El colorario va a ser cuando lleguemos a la dictadura, porque se termina lo que es el plan, por decirlo de un modo, de estado de bienestar. Durante el gobierno de Frondizi todavía estamos bajo un contexto de estado de bienestar. Estado de bienestar, entendiéndolo en este caso como un estado interventor de la economía, un estado que abre la participación económica, ¿sí? A que vengan otros actores, porque el Frondizi lo concebía de otro modo. Para hacer una industrialización pesada necesitamos inversiones extranjeras que tienen el conocimiento y el capital. ¿Sí? Conocimiento en términos tecnológicos y capital porque van a venir acá. Va a ser cuando se planten, por ejemplo, aquí la General Motors, la Ford creo que ya estaba de antes, pero la Renault ya va a empezar a entrar dentro de Córdoba, va a estar ICA, que es la industria Kaiser alemana, de donde va a salir el Jeep, la estanciera, etcétera, que a futuro Santa Isabel será comprada por la Renault. ¿Sí? Hago así porque la compraron, pero averiguamos mucho. Pero bien. Eh, Acá un detalle interesante. Esperen que sea corto. En el nuevo contexto internacional marcado por el patrón dólar y la liberalización de la economía, en 1956 la Argentina había adherido al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. La teoría histórica de la transición al desarrollo, como orgullosamente la denominaron los frondicistas, ¿sí? Suponía la necesidad de conciliar las políticas de expansión industrial a través de una capitalización originada en recursos externos con la vigencia de prácticas electorales e institucionales típicas de la democracia representativa. Traducción. Necesitamos plata. Así que vamos a hacer, firmamos un acuerdo con el Fondo Monetario y nos dan dinero para de ese modo fondear a nuestras empresas y que puedan expandirse. Veamos futuro. Dentro de lo que es la CGT, que se permite cierta reapertura de la CGT, se va a dividir. Va a estar la CGT con las 62 organizaciones y la CGT. De hecho, tenemos acá, por ejemplo, en los 4 meses de gobierno estuvieron marcados por una fiebre de iniciativas. Hizo aprobar en el Congreso la ley de amnistía y derogación de inhabilitaciones gremiales. Anula por decreto la prohibición y uso de símbolos peronistas y concedió un aumento salarial del 60%. Asimismo, la ley 14455 de los asociados profesionales confirmó en el poderío de la CGT predominio peronista en los sindicatos. O sea, todos los niños para el peronismo. O sea, acá todo bien. Pero vayamos a ver qué ocurrió con la economía después. Un gran chiste de la historia. Si yo llego a ser presidente, yo tengo un hermano. ¿Sí? ¿Por qué estoy mencionando esto? Frondizi, presidente, ¿sí? De la Argentina. Su hermano, rector de la UBA. ¿Por qué ponen laica perra rusa? Porque en el gobierno de Frondizi van a sacar este, la consigna por la cual se permite la entrada de las universidades privadas, vamos a ponerlo así, a la educación. Acá lo tenemos. Por ejemplo, el guiño hacia el movimiento obrero peronista fue acompañado por otro dirigido a la Iglesia Católica, donde dice su ministro de Educación, Luis Mackay, muy argentino, ¿no? Igual sería un apellido argentino, ¿no? Pero Mackay. Remitieron al Congreso un proyecto para legitimar y reglamentar el funcionamiento de universidades privadas, situadas a contraviento de la tradición laica de la reforma universitaria de 1918. Voy a leer eso, a ver si realmente decía eso la reforma 18. La iniciativa indignó a amplios sectores de la cultura y movimiento estudiantil, decía Frondizi, hermano del presidente y a la vez rector de la Universidad de Buenos Aires. Imagínense el primer asado, así entrando Arturo Frondizi, hola, ¿cómo andas, Rizeli? A vos te voy a quemar el chulo. No, ¿qué onda? ¿Qué te hice yo de malo?
Está bien, de chico te pegué, te pateé la pelota a pulpo, te aflojé la rueda del triciclo, pero ¿qué te hice de malo para que me metas a universidades privadas a competir conmigo? Yo no me lo imagino esa charla entre los dos, pero sería una muy buena escena tragicómica para un pequeño teatrito así, chiquito. O sea, nos juntamos dos pelados y lo hacemos. Me imagino el hermano también pelado. Pero bueno, volvamos para acá. Si no pierdo mucho tiempo, es divertido. Entonces, en cierto modo, el movimiento estudiantil no estaba a favor de ello, ¿sí? O sea, como decían, acá por ejemplo, laica es laica, ¿sí? Como diciendo, a la lata del latero, que manden a los puros a los pozos petroleros. Aludían a la lucha de obreros petroleros de Mendoza que protestaban como contra los contratos proyectados por Frondizi. Los sectores católicos también movilizados replicaban laica es laica, diciendo la única laica es la perra que está allá arriba, nosotros tenemos la posibilidad de entrar. Bien, la batalla del petróleo, digamos acá, en este aspecto fue central la batalla del petróleo. Pomposo nombre con el que se dio a conocer la iniciativa presidencial destinada a permitir al capital extranjero la exploración y explotación de las reservas petrolíferas. Tras el explícito objetivo de alcanzar el autoabastecimiento de materia energética, el petróleo y sus derivados constituían el 21% de las importaciones argentinas. ¡Wow! Tremendo. ¿Hoy cuánto significará? También eso importamos gas, no tanto petróleo, más gas que petróleo. Se firman contratos con algunas por licitación pública y otras por infracciones directas que al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical del Pueblo se apresuró en desconocer. O sea, ven, o sea, está, Frondizi quiere ir para un lado, pero es como cuando voy para acá, este viene conmigo. Si no, no pará, vamos para allá. No, no, bueno, ahora vamos para acá. Es como todo se le mueve en bloque. Está muy condicionado. A eso puede ser lo de democracia. Acá donde encajaría por ahí el título también de, como decíamos antes, democracias tuteladas. ¿Sí? Acá. Creo que este señor. No, pero era el plan Larkin, creo que era. Sí. Con Frondizi lo primero que va a ocurrir también es el primer golpe a los trenes argentinos. Si mal no recuerdo era Larkin. A ver, seguro aparece más tarde. Larkin. Plan Larkin. Publicado en Transporte Argentino, plan largo alcance, fue el plan de estudio integral de la racionalización y modernización de los medios de transporte terrestre. Es un lindo modo de llamar, por ejemplo, para abaratar los costos, porque las rutas están, pero todo está viajando por tren porque tiene un monopolio, y de hecho recuerden que acá los trenes son nacionales, entonces empiezan a hacer que por el lado de donde va la vía del tren va una ruta. Queda en vos como consumidor elegir cómo querés que llegue tu producto. Podés pagar un poquito más barato y va en tren, pero pasa una vez por semana y tenés que coordinar eso. O podés mandarlo con nosotros, una empresa de transporte, y de repente, bueno, ok, llega más rápido, pero un poquito más caro. Ya sabemos cómo opera eso, donde el productor con él transfiere el costo siempre al consumidor final. Bien, veamos acá, que acá aparece este señor siniestro, digamos. La incorporación de Álvaro Sogaray, dirigente minúsculo del Partido Cívico Independiente, al Gabinete Nacional. Este señor es designado primero en su momento por la Revolución Libertadora para que esté dentro del gabinete de Frondizi. Ok, dale que venga. Pero, ¿qué es lo que va a hacer este señor? Muy interesante, aquí abajo. El plan de estabilización adoptado por el gobierno nacional. Desde que soy profe de historia, cada vez que escucho plan de estabilización, me tiembla el bolsillo. ¿Sí? Reducción de gasto público, liberalización de precios, limitación a los aumentos salariales, profundiza en inmediato la brecha recesiva. Sabríamos que una economía que no crecía, se profundiza la recesión. Recesión es cuando no creces por 3 trimestres consecutivos. O sea, por 9 meses la economía está quietita, quietita y va como ahí desapareciendo como la mano del pro. Bien, entonces, fíjense como que desde
es una típica fórmula de, de fondo monetario, por decirlo de un modo. No quiero cargar la ideología, pero fíjense como desde 1958 en adelante venimos siempre con la misma fórmula. Es hay que achicar el gasto del Estado. ¿Sí? A ver, es como decir, hay modos de gastar. Es decir, yo necesito, yo necesito que se termine esta pared, yo podría haber ido por envido, lo hacía yo y bueno, me quedaba sujeto a las condiciones generales. ¿Sí? Prefería esperar y hoy ya no es cemento, está con su capita de enduido. Pero bueno, nada. Eh, Esta misma fórmula la van a escuchar a lo largo de la historia, o sea, reducción de gasto público, liberalización de precios es traducción. Congelamos el valor de la moneda y subimos las tarifas. ¿Sí? Es decir, perdón, congelamos los salarios, no la moneda. Se devalúa a la vez. ¿Sí? Porque de ese modo, cuando se devalúa, siempre hay un sector que va a ganar. Como siempre. Sí, pero siempre se asocia a un sector, y yo te digo la verdad, siempre nos olvidamos de otro. Porque dicen, si devalúan el campo gana. ¿Solo el campo? Yo no veo ningún banco quebrado, ¿eh? Digo, han ganado trillonadas. Es como, y cobran un montón. Saben que las reglas del sistema financiero es más fácil tratar de explicarle física cuántica y los multiversos a mi hijo que explicarle economía argentina. ¿Sí? Puedo explicarle que hay, él cree que está acá, pero hay infinitos Rafaeles en el mundo. En el multiverso, fin de la historia. Como, wow, acá puede ser un metro, en otro lugar por ahí tenés alas, en otro lugar por ahí tenés otra persona que tiene visión de rayos X, pero acá sos mi hijo y me dices un metro con 3 años y te me vas calmando. ¿Sí? Nada, es más fácil explicarle eso que decirle, bueno, y esto pasaba en la Argentina. ¿Sí? Y limitación de aumentos salariales es creo que lo que, ahí lo hice muy livianamente, pero Álvaro se va a decir como, bueno, por los próximos 2 años se congelan los salarios. Y todo se repite. Pero se repiten las medidas económicas, ¿sí? No repetimos la historia, algo que aclarar, ¿sí? No es que, no, estamos yendo de nuevo hacia el mismo destino, ¿sí? No, No progresamos en eso, ¿eh? no, pero ahí es sencillo. Einstein nos daría un cachetazo en la nuca, cual niño en secundaria que dice, ¡oye! ¡Ta! Así, acá como diciendo, si repetís siempre la misma fórmula, ¿en serio vas a esperar obtener diferentes resultados? Bueno, ahora que te lo pensé. Y así, ¿no? Con toda la teatralización que acabo de hacer y todo, vos decís, dale, 1 más 1, 3. Vamos de nuevo. 1 más 1, mirá. ¿Cuánto es? 3. Ok, o vos estás hablando de una coima o sos estúpido, pero ¿cuánto hay acá? 3. Ok, son las 2. Y ¡pa! Cachetazo. Bien. Bueno, ahí ya nos menciona el tema del plan con Intes y toda la cuestión de vamos acomodando para que las Fuerzas Armadas puedan ir pensando en ese contexto. A ver, para entender por qué va a empezar a ocurrir esto. 1959, en una isla del Caribe, un grupo revolucionario da un golpe de Estado, saca al tirano Batista, que no era muy democrático, que digamos, entonces triunfa un movimiento guerrillero llamado 26 de julio, con 3 líderes de su momento, Fidel, Camilo y el Che Guevara. Sí, entonces, a partir de ahí, cuando en el escenario mundial estamos en un mundo bipolar, comunismo, capitalismo, de repente el capitalismo le aparece en la puerta atrás de un hola, voy a molestarte un rato, pero vos eras mío. No. Hay unos videos muy buenos en YouTube que se llama tipo Historia para Tontos, muy simpático, a ver si lo encuentro. Este. Busquen esto, no, lo que se van a morir de risa con esto. Es como Cuba. Wey, ¿cómo te va, Estados Unidos? Bien, todo bien, ¿cómo estás, hermanito? Todo bien. ¡Pum! Hola.
tengo barba y comunista. Hoy cuando te pasó eso, güey, es muy divertido. La verdad que sirve un montón. Lo he usado para disparadores en la escuela secundaria. Este es más que nada para reírnos un rato, como digo en este momento, porque sí, ok, tenemos un montón de cosas para. Pero con ese escenario internacional de, a ver, no es que en el 59 ya se consolidó comunista Cuba, no. Piensen que desde el 59 hasta el 70 y pico, Castro no fue electo. O sea, había como un periodo en el cual había otra persona del gobierno de la isla y Castro estaba ahí como ayudando, que esto y otro, pero cuando Castro asuma ya se van a nombrar de corte marxista, leninista, comunista, etcétera. Y sí, porque es como que no le caben los nombres. Como, ¿cuántos títulos más crees que no? Pero bueno, entonces, entonces, eso va a poner en escenario a Estados Unidos en alerta, como diciendo, che, hay un infiltrado acá alrededor nuestro, no sé cómo pasó. Yo tenía un tipo que me dejaba entrar con barcos, tenía Guantánamo. Ah, Guantánamo lo tengo, listo, todavía no lo devuelvo. Como no, es una base nuestra. Pues mira vos, como dicen en otros lados, ustedes devuelvan esto. Y vos, Guantánamo, no, no sé de qué me estás hablando. Pero bueno, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, la cuestión de ser gendarme del mundo es por lo menos no cuestionada por nadie. Y no hay contrapeso al día de hoy. ¿Sí? Pero bueno, esperemos que no haya contrapeso, porque si hay dos se llama guerra. No, no, basta. De hecho, basta con Ucrania, por favor. Bien, no digo más, voy para acá. Esto va a ser también una cuestión interna, ¿sí? Eh, el paradigma mundial va a empezar a girar acá, como diciendo, pará, entonces, está bien, en el caso de Cuba, estos se metieron, hicieron la revolución y salió, pero las ideas viajan, los ejemplos se copian. Entonces, en Estados Unidos ya va a ir apareciendo más hacia adelante, no en este periodo, es medio anacrónico esto, pero vayan teniendo presente esto. Se va a empezar a concebir que el enemigo es interno. ¿Sí? A ver, está bien que Che Guevara quiso hacer sus intentos revolucionarios en África y después en América Latina, y hay una parte más que no me acuerdo dónde fue, una es en el Congo, no me acuerdo si hay otra más que hay en África, me gusta, en fin. Pero no, no fueron prósperos. La idea de el Che era medio en ese sentido trosco, como decir a los Vietnam, hay que hacer muchos Vietnams en el mundo para estabilizar a. Es como no le da el presupuesto a estos tipos para tener 50 guerras dando vuelta por el mundo. Claro, pero vos dijiste eso y Estados Unidos dice, ah, no, sí, pum, listo. Es a donde quieras entrar ya te cortan el chorro de son un patoba mundial tipo, no, acá está no, 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 no dejan entrar a nadie. Que no sea así. Pero bueno, eh, acá tenemos esto, justamente dice, si en sus orígenes la instalación de las ideas de guerra en las Fuerzas Armadas parecía reducirse al eco en conflicto este-oeste, geografía, tras la caída de Perón fue marcada por la impronta específica de la coyuntura histórica argentina. La lucha contra el tirano prófugo y sus seguidores fue homologada a la lucha contra el comunismo. ¿Sí? De hecho, en esta época el peronismo va a tener como se decía como los los caños peronistas que eran, hacían un tubo, le ponían explosivo, blum, de repente explotaban en el medio de la noche en cualquier lado. A veces con objetivo, a veces solo con tema de panfleto, pero bueno, nada. De eso debo más averiguar, pero no hay mucha bibliografía, digamos, de esa vereda escrita. Habría que averiguar más si hubo heridos, muertos, etcétera, por esos caños o ajusticiados por parte del peronismo en ese sentido. Porque vieron que siempre es dependiendo de cómo se escriba, uno le va a decir, bueno, nosotros ajusticiamos a tantos traidores por la patria. Ah, los mataste. No, no, ajusticiamos. Un muerto es un muerto, violencia es violencia. Pero bueno. ¿Y por qué tenemos esa etapa de la tía Vicente? Bien. ¿Recuerdan todos los flancos que tenía abierto Frondizi? Con el peronismo que lo saca de las elecciones, con los militares que sí, que no, que blanco, que negro, tomar con Inter. Pum.
El CONINTES lo van a utilizar en una toma de un capital federal, de un frigorífico, que es el Lisandro de la Torre. Los militares van a entrar con los palos a troche y moche y van a hacer desastres. Van a tener heridos para el todo mayor. ¿Sí? Pero, ¿por qué la foto con Che Guevara? Si algo le faltaba a Frondizi, después tenés, por ejemplo, el tema del ajuste económico. Ok, ya la situación viene tensa y de repente permitís, por decirlo de algún modo, dirían los militares, que el Che Guevara, en una reunión en Punta del Este, ¿sí? Cruce con un barquito hasta Olivos, se encuentra con la familia y se va. Acá lo tiene. Se entrevistó con Ernesto Guevara, quien había arribado a Montevideo para representar a Cuba en la conferencia convocada por la OEA, y poco después decidió la abstención de la Argentina en la reunión de cancilleres de Punta del Este, resolvió excluir a Cuba del organismo. ¿Sí? Pero también tenés esa parte que, ok, listo, Che Guevara, hola, ¿cómo te va, mami? Todo bien, tengo unos bárbaros, ya que sí, yupi. Viste que me fue bien en una isla, qué lindo, que te vaya bien, no, chau, chau, chau. Entonces, los militares, la oposición, viendo que, ok, hiciste el ajuste, pero permitiste el peronismo, permitiste que el comunismo venga, etcétera, te invitamos a irte retirando. Y no va a ser, digamos, resistido por parte de ahí, de todo. No va a ser resistido por parte de la, la opinión pública. ¿Sí? O sea, no, no, no va a ser ruido de, che, tampoco va a haber una marcha como, lo sacaron. ¿Sí? Y por último, acá justo, Agustín Timoteo Bandor. Yo me acuerdo que una vez vi una escritura, no me acuerdo a qué representante sindical hace poco, decía, te va a pasar lo que a Bandor. Dije, madera. Bandor era el que quería hacer el bandorismo, que era peronismo sin Perón. Mira vos, la opinión no le haber caído bien al que estaba afuera, Perón, entonces, qué lindo este muchacho, peronismo sin Perón no se puede hacer. Es como querer hacer una tortilla sin papa. Se llama huevo frito o revuelto, pero no es tortilla. Entonces, en un punto, cierto grupo peronista, opuesto al bandorismo, dentro de la CGT, entraron y lo mataron. No hay mucho más que agregar. ¿Sí? Pero Bandor lo que justamente concebía era separarse de ese peronismo histórico, por eso de un modo, sindical, político, etcétera, y ser más negociador con el poder político que esté. De hecho, eso fue lo que hizo que casi se posicionara como dirigente de la CGT. O sea, creo que por constitución. Pero bien, lo del macartismo es lo que mencionamos antes de enemigos internos. ¿Sí? O sea, si hay un barbudo en tu cuadra, seguramente es zurdo. Hasta parece un sketch de Capusotto, como si usa esta ropa es hippie, y si es hippie es un comunista. Casi, casi, pero bien. Esperen que hago unos salteos cuánticos, en sentido, con el macartismo. Acá es la interna entre rojos colorados en parte de los militares, que una vez que lo sacan, ponen provisoriamente al jefe del Senado. No me sale el nombre ahora, seguro que lo apareció por acá. Pero bueno, nada, no me imagino estar en esta casa y de repente ver a uno acá con una metralleta, otro acá, el tanque parado en la puerta de casa, o vos pasando con el tranvía por la calle Humberto Primo en Buenos Aires, esto sería San Telmo, hacia atrás de hecho es el edificio del Estado Mayor Conjunto, es como diciendo, te estás yendo a laburar de repente, dejaste de leer el diario, mirá al costado y ves a un tipo de verde con una metralleta, ¿bien? Ojo. Haciendo así como diciendo, mamá mía, ¿dónde estoy? Pero bueno, es como te acostaste con democracia y te levantaste con otro golpe. ¿Sí? Chau, la. Creo que está por acá. Bien, no. Así se llega, por ejemplo, eh, gobierna momentáneamente el presidente del Senado, lo cual convoca nuevas elecciones y va a ganar Ilía. ¿Sí? Pero bueno, después vemos Ilía, Revolución Argentina, todo lo que sea la
viene, pero igual voy a consultar el tema de recorrido histórico con los textos porque es raro que este texto no lo hayan tenido disponible. ¿Sí? Igual, si llega a pasar es por ahí algún error y se habilite, porque fin de semana largo, por ahí se equivocaron a la hora de programarlo y de subirlo y dijeron, El texto estaba disponible en el OneDrive. Viste que cuando el OneDrive estaba, ok, pero no en la plataforma de BEA directa, de que dice unidad 1, 2, 3, 4, no. En el OneDrive sí. Cuando empezamos el cursado, ahí apareció. perfecto. Nada, bueno, me parece prudente ir frenando acá en Ilía, cosa de después decir, a ver, todo el texto de Catch, miren, lo muestro brevemente rápido. Después de la presidencia de Ilía, y hablar de cómo, acá la primera comparación de los medios con caratular a los radicales como lentos. De hecho, esa etapa la hizo Mariano Grondona, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces es como, vayamos sabiendo esta lentitud, aunque la economía argentina crecía un 6% anual. Si esto es ser lento, no sé lo que estaban esperando en ese momento. Se llega a la Revolución Argentina, los nombres son muy significativos. Si la primera fue la restauración conservadora, la segunda fue la Revolución Libertadora, ahora es Revolución Argentina, porque se está tratando de evitar que se caiga en el comunismo, que no es argentino, es una idea foránea. Y como es foránea, no es nacional. Se buscan los valores patrios, y de hecho Onganía, acá caricaturizado, ¿sí? Ahí por la tía Vicenta de nuevo, obviamente, la caricatura, en cierto modo Onganía quería ser como Franco en España. Entonces Franco era muy bajito y una voz aflautada. No conozco la voz de Onganía, deberé buscarla, pero Onganía lo que quería era decir, bueno, yo entro ahora y me quedo por unos 30 años más o menos hasta que esto se resuelva. Y de hecho proponía ideas como las del fascismo, o sea, un corporativismo. ¿Sí? ¿Qué es un algo corporativo? No necesito 30 partidos políticos, necesito un representante de esos partidos políticos. Necesito un representante de las Fuerzas Armadas, de los partidos políticos, de la Iglesia, de los sindicatos y de la sociedad civil. Con esos 5 yo me siento a ordenar todo. ¿Sí? No le va a salir muy bien porque para fines del 69 en Córdoba va a haber una pueblada, vamos a llamarlo así, que producto de nuevo, desde el 55 para acá, cada vez que ven algún levantamiento popular, una poblada, que termine con el derrocamiento de alguien, es fija y es directamente así. Seguro que alguna medida económica tomaron que perjudicó. Fin de la cuestión. ¿Sí? Es como decir, en este caso vas a tener, por ejemplo, si mal no recuerdo, el de Luz y Fuerza era Agustín Toft, que ocurre toda una cuestión interna en Córdoba, ya lo vamos a ver más adelante el tema del cordobazo, es hermoso para estudiar. Estuve para los 69 al 2009, 40, a los 50 años estuve, en 2019. El, el sindicato de docentes de la ciudad me regaló la luna de miel a Córdoba, yo el chocho de la vida, provincia que quiero mucho, mucho. Así que, por todo, comida, fernet, su humor, por favor, y todo. Si hay algún cordobés acá, necesito haciendo mejilla de arroz, lo que sí con la espalda. Chango, se lo traigo. Pero bueno, ya iremos más adelante con esto. ¿Sí? Está bien armado en ese sentido todo el recorrido que hace acá. A ver, sí voy a reconocer algo. El texto de Catch tira un volumen de información que no sabes de dónde agarrarte. Samuel, vos sos cordobés. Perdón por lo que acabo de hacer. Porque vieron que los porteños pensamos que para ser cordobés tenés que largar todo. Alac. Y no es así. Hay un curso de Matsorama de cordobés que está buenísimo en YouTube, búsquenlo, se pillan de risa, perdón la expresión, pero es increíble. Matsorama, por favor.
estoy haciendo el chivo gratis, no me importa. Bien, todo es simpático también. Bueno, nada. Prefiero ir frenando acá porque, por ejemplo, ya lo que es de los fines del 50 hasta mediados del 60, todo ese peronismo que va oponiéndose son, digamos, vamos a decir así, son jóvenes grandes, son personas que tienen más de 30 años. Pero el joven que de chiquito vio la imagen del Che Guevara, revolución, triunfa, con esa imagen de revolución, el peronismo, digamos, para los años 65, 66 en adelante, van a cuestionar a los viejos guardias peronistas y decirle, vos no hiciste lo que había que hacer. El mejor modo de entender esto, y perdón la vulgaridad, vean Bombita Rodríguez. Es la época de pensar cómo la juventud peronista mira a esa vieja guardia peronista diciendo, vos no hiciste la revolución que pedía el general. Y vos tenés que hacer que volvamos todo para acá y todo hacia adelante. ¿Sí? Desde los años mediados del 65 en adelante ya empiezan a ver aparecer pequeñas facciones guerrilleras para contrarrestar todo el poder, digamos, de esas dictaduras o pseudo revoluciones puestas en los gobiernos. ¿Sí? Después veremos todas las medidas económicas, pero es un volumen de información que sugiero ir haciendo como cuadrito de económico, político, social y separar. Porque si no es un volumen de información que tira catch, que decís, wow, la compará. Muy, muy grande. Y así llegamos a algo cómico, uno de los pocos presidentes que no tiene un apellido latino, pongámoslo así, Livingston. ¿Sí? O sea, Livingston no suena muy latino. Latino me refiero, por ejemplo, a descendiente español, italiano, francés, o sea, de aquel lado del Rin. Este es más anglosajón. Ahora, que justo llama lo que se llama el Gran Acuerdo Nacional. De hecho, creo que ningún político se anima a decirlo, decir, hagamos un gran acuerdo nacional, porque entonces, este refacho va a ser como el Livingston. Ese es el problema de las palabras. Parecía que si la dice un político se la apropió, es como Catepricón, es mía y nadie puede usarla. Perdón la expresión, pero qué pendejada, güey, como dirían nuestros amigos mexicanos. ¿No? Como, no tiene lógica, es como, entonces no puedo decir, eh, hay que hacer un cambio. Ay, no, tenés que hacer un cambio, estás fundiendo la segunda, punto, hacer un cambio. No, no, yo soy peronista. Fundí el auto, jodete, ¿qué querés que te diga? O, no, bueno, me parece que tenemos que ir a la izquierda. No siempre está kirchnerista. Estoy diciendo que tenés que ir para allá porque para ahí está el barranco. Sí, matémonos. O sea, a eso voy. La sociedad a veces se pone muy, se polariza sola y donde lo pueden ver es hermosamente, entren en alguna nota política y vayan a los comentarios. Antes de hacerlo, calienten los pochoclos y diviértanse. Es el único consejo antes de cerrar la clase de hoy. Bien, y ahí llegamos a Walter Perón. Que ahí está Lanuse que antes de irse dijo, una cosa, sí, para ser electo presidente tenés que estar un año acá antes de la elección. Si no, no. Chau. Y se tomó el bono, como dicen los. Pero bueno, después lo repasamos bien las medidas de gobierno, por ejemplo, de guía con el tema de económicas. Están bastante buenas. Y de hecho, tiro el desafío, como dice con los estudiantes de la UPE, lo hago con ustedes. Hasta el día de hoy, no encontré bibliografía que me marque una mancha en la presidencia de Guía. Sea política, social o económica, desafío a cualquiera a encontrarlo. El que la encuentra lo firmo y está acá en el bar, así, siendo las 8:53 del 21 de junio y yendo a la hora 28 de grabación, para que quede bien grabadito en el bar. El que encuentra una mancha en la presidencia del día, sea política, social o económica, primero me pasa la fuente si yo la leo, si considero que está bien la mancha, tiene un punto bonus para cualquiera de los dos exámenes. Lo dije, quedó grabado. No puedo retractarlo. ¿Sí? De hecho, acá tengo las tarjetas. Esta me manda al bar. ¿Bien? Tiro siempre el desafío, lo hice con los de la UPE, así que también lo hago con ustedes. O sea, con los de la UPE, ustedes son de la UPE también, pero ustedes son más interprovinciales.
Ay, mira qué digo, Antonio. Si quieren, usen inteligencia artificial. A ver qué dice ChatGPT. Yo todavía no lo hice. Voy a hacerlo primero así nadie me secuestra información. Pero bueno, listo. O sea, como verán, todo el recorrido de Catch arranca en el 55 y termina en el 73 con la llegada de Perón y la futura elección del mismo. ¿Sí? Lo cual nos va a dejar poco tiempo para los siguientes temarios, que nos queda entonces acá peronismo y dictadura, y después 21, sería 28, la del 7, ahí ya sería retorno a la democracia. Voy a comprimir los temas porque si no, no se llega, aunque sea quiero que podamos trabajarlos y llevarnos así para adelante. Igual cuando calculo que el 7, voy a ver si a ustedes les parece bien. A ver, por ejemplo, del 21 al 28 tienen el primer examen y se puede correr. Si les parece, para ganar tiempo, el 3 de julio puedo hacer lo mismo, el nuevo formulario o el nuevo examen, ya subirlo, cosa de que puedan acceder al mismo. Se los mando por correo electrónico, así podemos ganar un poquito de tiempo. Ah, ahora están todos contentos. Pueden decir, no, y el punto bonus no vale solo para los exámenes. Si alguien va a final o recuperatorio y lo encuentra, también sirve. Bueno, duda, consultas, cuestiones. Sí, fácil lo hacer, no se preocupen. Pablo Calvetti, dime. Sí, profe, ¿cómo le va? Solamente para hacer un aporte con un personaje que usted nombró, pero no se trató en profundidad, de John Cook, cuando dijo que no había participación en el pacto Frondizi-Perón del comunismo. Los mismos peronistas lo trataban de comunista a este personaje. Sí, Y bueno, después, casualidad, que después de la Revolución Cubana, el tipo se exilia en Cuba y ahí como que se creó ese nexo entre Cuba y la Argentina, dicen. O sea, sí, no es extraoficial, ¿no? obvio. Bueno, Que ojo después que, tiene que ver con los movimientos ya guerrilleros en el país, el 60 y el 70. sí. Bueno, ojo que también, por ejemplo, Cuba en la guerra de Malvinas nos quiso ayudar. Dijo, estamos dispuestos a mandar un par de submarinos. Nosotros como, no, tranqui, ya no podemos, pero, o sea, hubo un ofrecimiento. Sí, mismo Rusia también. Sí, Rusia se quería meter, o sea, ya era una cosa más global, ¿no? Después sí. del Por eso, 55 años. sí, tal cual. Eso es mucho más para adelante, pero sí. Pero, de hecho, lo que acabas de mencionar, Pablo, me recuerda a un momento de Bombita Rodríguez, justamente, que es como exiliado en Cuba, está así siempre fumando un habano, barbudo, con el gorrito de pájaro, ¿no? Haciendo así, Era el estereotipo de... de revolucionario en el exilio. Fue muy Sí. romantizado. Ok, pero ¿dónde viviría Cook? ¿Con qué custodia? ¿O bajo qué amparo? ¿Sí? Pero bueno, nada, todo para analizarse. De hecho, a modo de autocrítica, debo de leer un poco más de John William Cook, en el sentido de, me falta a mí formación por el lado de esa personalidad, pero como personalidad, no como biográfica, sino por la Sí, es por ahí, me llama la atención que empezó el coqueteo del peronismo, del Perón, de la figura del Perón con el comunismo. Qué loco, ¿no? Porque es el Y origen de la después todo lo que nación. pasó, después, con la masacre de Seysa y todas esas Sí, sí, otras tal cual. divisiones. Ahí es donde calculo que es de nuevo la estrategia de Perón, pero a la inversa. Es como, si yo me equivoqué poniendo a todos de este lado y me sacaron, ahora los tengo que poner de este lado y que me empujen hacia adelante. Sí, por ahí se ve que Perón los utilizó, eran los muchachos, era el brazo de la fuerza que utilizaba Perón. Bueno, así como las SA de Hitler en su principio, Vengo si querés unido, pero poner después, ¡pa, pa, pa! sí, después leña, Uf, qué leña. claro. No, me refiero a la de los alemanes, ¿eh? No, acá no. Acá, de hecho, la Universidad de Ezeiza, por ejemplo, funciona en lo que era un viejo hospital que acobijó a todos a la mayoría de los heridos de la masacre de Ezeiza. Y este año se cumplen, creo que son
a ver, 70, 80, 90, 74, 40 20. años. 50 años de la masacre de Seiza. Y también coincide con 50 años de la creación de Seiza como parque. ¡Wow! Ujú. Es 50 años. Así que nada. Lo deudo porque cada vez que llego a esta parte digo, bueno, está Cook. En el colegio la broma, Cook, el chico que está en quinto primero es Cook tarde, pero es una referencia poco válida. ¿Sí? Pero siempre tengo algún chico que es peronista y me dice, no, bueno, Cook, bla, 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 y yo digo, ¿sí? Como voy rechequeando la memoria en lo que tengo, ¿sí? Comunismo, ¿sí? Cuba, ¿sí? Bien, digo, me falta a mí información, pero, a ver, ¿es relevante de personas? Sí, pero no hago historia biográfica. ¿Sí? O sea, me limito a ver por ahí y decir cuál fue su participación, qué es lo que buscaba, lo logró, sí, no, blanco, negro, fin de la cuestión. Así que está. Bien. Wow, qué loco, no aparece este apellido. Fernando Vaca Narvaja. Está loco. Ah, la masacre de Rato. Bien. Eh, nada, por favor, cualquier persona, ahí te doy la palabra, Joana, cualquier persona que necesite correr la fecha de entrega del 28 hacia adelante, avísame por mail, por favor. ¿Sí? Joana, dime. Sí, profe, buenas tardes. Una consulta con respecto al examen de la semana que viene. Los textos que hay que leer son el de Marcaida, el de Brás y Catarusa. Sí, correcto. O sea, ¿Hay algún otro más como Oslac, por ejemplo? O... a ver, lo digo en criollo. Si te sobra tiempo, léelo y te suma. Pero, Ok, a ver, por ejemplo, aquí digo te sobra tiempo. Si ya leíste Marcaida después de Radicales, puedes leer Oxlack y nutrirte un poquito más. Pero ok, si el tiempo es tirano, déjalo para la próxima siesta post 14 de julio cuando terminan todos los exámenes. ok, perfecto. Gracias, profe. De nada, porque también uno entiende que hay una vida detrás de estos tallas. Entonces, eh, si no hubo tiempo de leerlo ahora, yo no lo evalúo. Entonces vayan con Marcaida directo y después, si tienen curiosidad estudiantil y saber qué dijo Oslac, vayan a verlo. La verdad que el tipo escribe muy lindo también. ¿Sí? Bien. ¿Alguna cuestión más? Hay muchos nombres que se repiten a lo largo de la historia, ¿no? Un montón, por lo que íbamos viendo, y que después terminan siendo Sí. los hijos funcionarios de algún gobierno o fueron parte Bueno, importante algunos de la historia, ¿no? y si voy un poquito más arriba, por ejemplo, en el gobierno de la Revolución Argentina aparece un apellido que ya se mencionó en el radicalismo. Sí. Capilla, sí, que es el de ay, Bacenas. Adalbert Jäger Bacenas es, creo que el nieto, el dueño de Talleres Bacenas, que es de la semana trágica de Irigoyen. Es decir, fíjate cómo el abuelo, me imagino que me dijo, pibe, mira, así vos tenés que ajusticiar a los obreros. Palo y recorte, palo y recorte. Se recibió en la universidad, ministro de Economía, palo y recorte. Y el abuelo debería estar tipo llorando diciendo, ay, mi nieto, no, ya conocido los ejemplos de la familia. Otro momento épico para obras de teatro. Ya tengo dos, los Frondizi y los Bacenas. Agente pendiente, nadie me lo roba. Total, no tengo tantos seguidores como para que me roben el Facebook. Bien, gente, podemos ir en paz. ¿Dudas, cuestiones? No está. Ter, dime. Ter Cabral, por si acaso. Levantaste la mano. Calculo que se estaba despidiendo. Cualquier cosa escribí esta. Hola, Ahí profe. está. Sí, ¿Cómo hablo? bien. Era para consultarle si ya envió el formulario de asistencia. Sí, si no lo recibieron, por favor, mándenme acá en el chat, ahora, su mail, por favor. Igual recuerden que, como mencioné, si bien por una cuestión burocrática, digámoslo así, tengo que mandar el formulario y dejar fe de que hoy había acá.
9 personas, por lo menos, o algo así en un momento. El único modo de quedar libre conmigo es no presentando el examen. Y aún así, si no presentas el examen, reciben un mensaje por EBEA hermoso diciendo, disculpa, no tengo tu examen. ¿Seguís con la materia? Si no, vas a recuperatorio. Que en caso de que, por ejemplo, que no lleguen a hacer el examen, hagan como en el secundario alguna vez todos hicimos, revoleen una hoja en blanco. Me ponen en una hoja de Word, me ponen, disculpe, profe, no hago el examen, voy a recuperatorio. Ok, pongo el 1 y de ese modo se accede a recuperatorio. ¿Sí? Porque si no, en la planilla debería poner ausente. Pongo ausente, anula recuperatorio, anula final y promoción. ¿Entiende lo que voy? Sí, muy bien. Nada. Igual cualquier cosa se charla actualmente por EBA con cada caso. Que no haya, que no lleguen a presentar el examen. Mando ese mensaje y me dicen, mándame por ahí, habilitame por favor, lo pongo la hoja en blanco para ir a recuperatorio. Y listo. Muy bien, gracias, profe. Nada. Y por favor chequeen que cuando estén por presentar el examen por EBA que se pueda subir. Si no se puede subir, respiren tranquilos, es un problema que tengo que solucionar yo de habilitar un filtro de la plataforma. Pero puse pensando que era bueno, pero al final parece que no. O lo hago mal yo. Porque se me da Muy la bien. persona que está. Muy bien. Bueno, el canal de YouTube es Historiando con Mindfulness. Lo hago así para algún día voy a jugar con edición de video, poner formulario no abre. Ah, porque tienen que ponerme el mail y yo con el mail, lo mismo Esther, pongan el mail en el chat. Pero Bien, muy bien. de nada Alejandro, tratamos de hacerlo mejor hasta ahora con lo que se puede. Bueno, gracias por la idea. Pero Nico, creo que te lo mandé. Bueno, yo te lo mando de nuevo. Tengo mucho tiempo. ¿Sí? Para decir que no te lo mando. Espera que chicos, si puedo verlos. No, tranqui. Lo apagué. Lo avisé a mi señora. Está todo bien. No estamos volando por los aires. No se preocupen. En todo caso, no se quemó, Valeria. Se hizo un sushi. Todo se recicla. Bien. Ahí lo mandé a j.arroba.seana.com.ar. ¿Alguien más no le llegó el formulario? ¿Escriba por acá o, bueno, como dije, no se preocupen tanto por eso, ¿ven? Tengo 56 presentes y lo llega a revisar mi jefecita así. ¿Cómo que no importa? ¿Me importa el presentismo? Sí. ¿Me importa si hace clases? Sí. No creo que ver una clase sea lo mismo porque no me pueden hacer preguntas. Pero considero que el modo de quedar libre es no presentar el examen. Es una opinión. Después me tirarán de la oreja y no le digo más. Pero bueno, nada. Entonces podemos retirarnos en paz a comer algo sin comer. Janina, poneme el mail en el chat y ahí lo pongo. Adiós, cuídense. Melina, adiós Franco. Gracias, profesor. Chao, Buenas profe, buenas noches. noches, gracias. Saludos a todos. Chao, Cuídense. chao. Hasta luego, colegas. Chao, chicos. Buenas noches, profe. Ah, Chao. gracias. Abrazo grande. Adiós, buenas noches. Chao, Abrazo chao. grande para todos. Gracias. De nada, a ustedes por estar, por venir. Sería muy aburrido. Gracias, profe. Si no, la verdad, esto sería muy aburrido. Samuel, para que me pusiste .com. Ahí Chao, profe. Buenas noches. adiós, buenas noches. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Saludos a todos. Erika, a un hotmail. Esto sí que es de esta época. Profe, contra cuál presidente había que buscar si habían protestas. Ah, a ver, una mancha, digo, no protestas,
Lía. El trabajo y la presencia difícil. Claro que Samuel entiende. Encima está escuchando a este tipo por ahí. ¿Puedo aterrizar? ¿Puedo aterrizar? Sí, sí, Lía. ¿Qué es Lía? No pasa nada, tranca, no hay problema. Bien, ¿ves? Yo porque en mi imaginario asumo que están haciendo eso trabajando, no sé. Está divertido. Sigo esperando porque hay alguien que necesite el formulario que ponga el mail acá, el chat. Voy cortando la grabación.